Hola, ¿no? Daming campeonato. Hola, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, Hola, buenas profe, tardes. ¿todo bien? Todo bien, profe. Me alegro. Buenas. ¿Cómo va? Bueno, vemos si se conecta alguien más. Somos, a ver, bueno, ya estamos, 20, vamos a alargar. Bueno, como les dije la semana pasada, esta semana vamos a ver hasta la página 5, antes de del diseño de sistemas de costeo. Ahora vamos a hablar un poco de la diferencia entre costo y gasto, ¿sí? Actualmente, el apunte nos dice que costo es todo desembolso pasado, presente o futuro que se involucra al proceso de producción, cuyo valor queda incluido en los productos y contablemente se observa en los inventarios. O sea, nos dice que es un desembolso capitalizable. Le podemos agregar que es un desembolso que la empresa hace para mantener su proceso de producción, ¿sí? Ya sea de bienes o servicios, donde tenemos, por ejemplo, las compras de las materias primas, los transportes de los productos, etc. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. No se duerman, ¿eh? Trato de hacerlo No, acá estamos. lo más Sí, dinámico profe. posible. Igual en media hora, ¿Puede ¿no? volver a repetir? Sí. Te decía que costo, como dice el apunte, es todo desembolso pasado, presente o futuro que se involucra el proceso de producción, cuyo valor queda incluido en los productos y contablemente se observa en los inventarios. Es un desembolso capitalizable. O sea, nosotros al costo, lo incluimos en el costo del producto, ¿sí? Es todo desembolso que hace una empresa para mantener su proceso de producción de bienes o servicios, ya sea la compra de materias primas, el transporte de productos, etc. ¿Sí? Sí, ahora sí. Bueno, a ver, esperen que lo admito, Víctor.
Bueno, mientras que gasto es todo desembolso o erogación relacionada con los departamentos de administración y ventas, cuyo valor se consume en el periodo contable. O sea, es un desembolso no capitalizable. ¿Sí? Acá se lo traduzco un poco mejor. Son todos los desembolsos o pagos que hace la empresa para producir el producto o servicio, pero que no están directamente vinculados con el proceso de fabricación. Por ejemplo, el sueldo del personal administrativo. ¿Sí? Bien. Entre los elementos del costo de fabricación se identifican 3 elementos: la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Un poquito más adelante vamos a ir viendo conceptualmente cómo son esos 3 elementos, ¿sí? Pero siguiendo con la diferencia entre costo y gasto, podemos decir que en contabilidad los costos son considerados inversiones que se identifican directamente con los ingresos, mientras que los gastos no se asocian con el retorno de la venta del producto o servicio, como habíamos dicho. ¿Sí? El gasto no está necesariamente incluido en el costo del producto. ¿Estamos? Sí. Sí. Por ahora. Bien. ¿Qué más podemos decir? La relación entre el concepto de costo y eficiencia es lo que nosotros llamamos productividad. Está inversamente ligado, ya que la reducción de uno se relaciona con el incremento de otro. Eso nos hace cada vez más productivos. ¿Sí? Cuando hablamos, como dijimos recién, de los elementos de... a ver... Cuando hablamos de los elementos del costo, dijimos de materia prima, ¿sí? Mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Ahora vamos a empezar a conversar acerca de eso, ¿sí? La materia prima es un concepto que dentro de todos los tenemos relativamente familiarizado. Es el primer elemento del costo y comprende los materiales que guardan una relación directa con el producto terminado, bien sea por su clara identificación, por la fácil asignación a este o lo relevante de su valor. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo claro. La tela, el cierre, la marquilla, el hilo, los botones son materia prima de un jean. El cuero, la suela, los ojalillos, los cordones, la materia prima de un zapato. ¿Sí? O sea, la materia prima tiene que ser considerado material directo de manera que sea fácil la identificación en cada unidad de producto. Otro elemento del costo es la mano de obra directa. La mano de obra directa se refiere netamente a los salarios de los trabajadores. ¿Sí? O sea, comprende toda la remuneración, ya sea salarios, prestaciones sociales, aportes fiscales, auxilio de transporte, horas extras, incentivos a los operarios. Estos operarios no son los oficinistas, son los trabajadores que intervienen directamente en la transformación de las materias primas. ¿Sí? Por ejemplo, volviendo al jean, los salarios y prestaciones sociales de cortadores, costureras, etc. ¿Bien?
Sí, Bien. entiendo. Va. Bueno. Ahora vamos a hablar del tercer elemento del costo. Este tercer elemento del costo incluye las erogaciones necesarias para producir diferentes materias primas y mano de obra. Hay alguien que está haciendo como una descarguita, ¿no? Sí, parece que hay un micrófono con interferencia. Sí. ¿Cómo? Hay como un micrófono con interferencia. Los apaguen a todos ahí. Bueno, ¿seguimos? Siga, profe, no. Bueno. Dentro de los costos indirectos de fabricación, vamos a decir que el concepto de costo indirecto de fabricación son los desembolsos que se le asignan al proceso de producción en general. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Materiales, repuestos y accesorios. Son los elementos físicos diferentes de las materias primas que se requieren para obtener un producto terminado y no están físicamente en este. ¿Sí? Por ejemplo, grasas, lubricantes, aceites, combustibles, repuestos, poleas, que forman parte de la máquina que utilizamos para el proceso productivo, pero, como dice ahí, no forman parte del producto terminado. Otro costo indirecto de fabricación es la mano de obra indirecta. ¿Sí? La mano de obra indirecta es lo que nosotros tercerizamos. ¿Sí? Por ejemplo, todas contraprestaciones, por ejemplo, salarios, prestaciones sociales, aportes, horas extras, al personal de producción diferente de los operarios. ¿Sí? Personal de mantenimiento, mecánicos. Otros costos costos indirectos de fabricación son los desembolsos necesarios para elaborar el producto final, que por sus características de valor y hoy variedad no son fácilmente identificables o cuantificables en el producto final. Esto es la depreciación Ingeniero, Sí. ingeniero, ¿lo puede repetir porque se corta? Bien, no hay problema. Son desembolsos, o sea, costos necesarios para elaborar el producto final que por sus características no son fácilmente identificables. Por ejemplo, la depreciación del equipo, las pólizas de seguro, los arrendamientos de la planta de producción o equipos, impuestos municipales, ¿sí? ¿Se escucha bien? Sería como los Profe, gastos. Sí, una consulta. ahora sí. Bien, Consulta. sí. Dijo gastos necesarios para producir el producto. ¿Estamos hablando de costos o de gastos al final? Estos son los costos indirectos de fabricación. Son desembolsos, sí. Después de que dije gastos, dije que puede llegar a confundir. En realidad son desembolsos. A lo que le vamos a decir costo, lo vamos a relacionar con desembolsos necesarios para elaborar el producto final, que por sus características de valor no son fácilmente identificables en el producto final. ¿Sí? Ah, listo. Sí. Ujú. Para que no mezclemos. Por ejemplo, un impuesto municipal es un costo indirecto de fabricación que no lo vemos reflejado en el producto final. Otro elemento del costo indirecto de fabricación es los costos comerciales, ¿sí? Este incluye aquellas erogaciones necesarias para comercializar el producto. Por ejemplo, comisiones a vendedores, gasto de distribución, fletes, impuestos, etc. ¿Sí? Bien. Serían como gastos fijos, impuestos, digamos. Son gastos fijos, valiendo la redundancia, gastos fijos indirectos.
los tenemos, pero no lo podemos reflejar en el costo del producto. Ingeniero, una consulta, una rotura, merece que se rompe una máquina que no la tienen en cuenta. ¿Eso cómo sería? Entra acá, mira, en el 1 de los costos indirectos de fabricación, en materiales, repuestos y accesorios. Ahí entran los repuestos. Y acá, en mano de obra indirecta, entra lo que nosotros le paguemos al service. ¿Me explico? Perfecto. Ah, se me confunde con gastos, si se te rompía la máquina. Bien, Pensé gasto. que era gasto. Bien. Sí, es muy, ¿cómo te puedo decir? Es muy ínfima la diferencia, pero, bueno, yo acá tengo un cuadrito que, a ver, voy a tratar de que lo vean. O sea, la palabra gasto es todo lo ajeno a la producción, todo lo otro es costo. Excelente. Así, tal cual. Mi computadora es malísima, que ni siquiera webcam tengo, por eso no me abre internet. Y lo que es Pero- ajeno a gasto y a costo es el desembolso, que sería lo fijo. No, ya te cuento Ahí está. bien. Dame un segundo, para que me abra esto. Mira, volvemos acá. Tenemos la diferencia entre costo y gasto. ¿Sí? El costo es una salida de dinero que se utiliza en aspectos directamente vinculados con la producción. ¿Sí? Mientras que el gasto es una salida de dinero también que se utiliza en aspectos operativos de la empresa que no tienen vínculo directo con la producción. ¿Sí? O sea, el costo está vinculado a la producción y el gasto está vinculado a la parte administrativa. El costo es indispensable para generar ingresos, mientras que el gasto es indispensable para mantener la parte operativa de la empresa. Esta es la principal diferencia. El costo genera un retorno de dinero. ¿Sí? El gasto no genera un retorno de dinero. Sí, ahora se entendió. Un poco mejor. 10, ahora. 10. Estamos, por ejemplo, yo les doy dos ejemplos de costo. Pago de materia prima o pago de alquiler del local. ¿Sí? Y dos ejemplos de gasto. Pago de impuestos o pago de sueldo del personal administrativo. ¿Sí? Perfecto. Sí, profe, se entendió bien. Sí, sí, ahora sí. Sí, sí. Por ejemplo. Claro, porque el alquiler lo necesita el espacio físico para hacer el producto, digamos, o realizar Claro. el servicio. Y además Claro. lo que tiene es que el alquiler, yo después lo puedo reflejar al alquiler, le puedo subir un poquito más el precio del producto e incluir el alquiler. ¿Sí? Ah, claro. Sí, sí. Pero no puedo incluir un impuesto municipal. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Sí. Bien. Entonces, avanzando un poco, podemos hablar de costos directos e indirectos. Es una clasificación de los costos, ¿sí? En función de la objetividad. El objeto de estos costos puede ser un producto, un servicio, una orden, una actividad, un departamento, una sucursal, etc. ¿Sí? Por ejemplo, los costos directos son los desembolsos de dinero que se le asignan a la producción de un producto específico.
Un ejemplo de costo directo es el pago del transporte del producto hasta el punto de venta. ¿Sí? Un costo indirecto son aquellos desembolsos que se le asignan al proceso de producción en general. Son aquellos costos cuya identificación con un objeto de costo específico es muy difícil. ¿Sí? Los costos comunes o varios productos o costos conjuntos reciben el tratamiento de costos indirectos. Un ejemplo de costo indirecto, para que nos ubiquemos donde estamos, son los pagos asignados a la mano de obra que no fabrica el producto, pero sí interviene en el proceso de producción. Ejemplo, mano de obra indirecta. De limpieza podría ser Sí, también sí. en los En fábricas realidad, alimenticias. yo no le pago el sueldo. Yo no le pago el sueldo al personal de limpieza, porque la mayoría ahora es así. Te tercerizan el servicio. Yo no le pago el sueldo al personal de limpieza, pero sí le pago todos los meses una X cantidad a la empresa que me lo terceriza. Claro, ¿Sí? sí, sí. Bueno, pero yo, por ejemplo, yo trabajaba en una fábrica de alimenticia que era, digamos, importante en las Sí. líneas, entonces no estaba tercerizada, era de ellos. Ah, digamos. bueno, sí. También es un costo indirecto. Claro. Bien. Entonces, vamos a seguir. Los gastos también tienen una clasificación, ¿sí? Tenemos que los gastos fijos son desembolsos que son indispensables para el funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, deben cubrirse independientemente de la producción de productos y servicios. Un gasto fijo son las cuentas en concepto de agua, electricidad, internet. Mientras que un gasto variable es un pago de una mano de obra extra en situación excepcional. Vieron que por ahí, más que nada los transportes o esas empresas que se le puede acumular trabajo un viernes, digamos, y hacen venir un peón más a que ayude a descargar el camión. ¿Me explico? ¿A alguno le ha tocado vivir una situación así? Sí, yo también. Claro, porque por ahí yo me acuerdo, yo trabajé en un transporte y si llegaba el camión tenía que llegar el jueves al mediodía, pero se retrasaba, llegaba el jueves a la noche, así que había que hacer todo, descargarlo y cargarlo todo el viernes. Y por ahí no tenías tiempo, entonces pedían una mano más, contrataban una mano de obra más y eso es un gasto variable. Pero bueno, ahora vamos a ir un poco al análisis de costos. Pero eso está contemplado, ingeniero, ¿cierto? No, no está contemplado. ¿No? No. Ah, Eso yo no pensé está. que estaba contemplado. Porque sería como imprevisto. Claro, porque sería Un Es imprevisto. pérdida, entonces. Sí, es obvio que es una pérdida. Sí, Perfecto. es obvio que es una pérdida. Nosotros no lo vamos a subir a ese costo, no le vamos a cobrar más, por ejemplo. Volviendo al tema del transporte. Me mandan una encomienda que sale 500 pesos desde Buenos Aires. ¿Y qué pasó? Y tuvieron que contratar una mano de obra más porque no llegaban a descargar el camión. No es que me van a cobrar 200 pesos más para compensar ese gasto. No, ya me la cobraron 500 pesos y sale 500 pesos. ¿Me explico? Me genera un gasto, siendo empresa, esa mano de obra. Y eso se refleja cuando hacen los balances, ¿cierto? Sí, la mayoría, ¿querés que te diga la verdad? La mayoría, por ahí está mal que lo diga, pero la mayoría de las empresas lo hacen ir a la otra mano de obra en negro.
Sí, y cierto. lo declaran como un gasto Rápido. extra, nada más. Ni se refleja en el balance porque hay un margen de error, y bueno, en ese margen de error incluyen a esta mano de obra. ¿Me explico? Para que veamos en el universo que nos movemos relativamente. O sea, está mal lo que les estoy diciendo, pero es básicamente lo que se hace. Es la realidad eso. Claro, perdón. Diferente es, por ejemplo, los trabajadores los trabajadores temporales. ¿Sí? Los trabajadores temporales, por ejemplo, en la coca. En la coca te toman por el verano, porque es la época de mayor demanda. Esos llevan un contrato, esos ya son un costo fijo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe, Sí. usted sabe que a mí hace muchos años atrás me llamaban siempre de una consultora para el Banco Central para hacer, digamos, para cargar la plata, nada más a los camiones De digamos, como caudales, los digamos. de caudales. Y nos hacían una alta temprana y después nos hacían renunciar, Sí. digamos. Y me llamaban 4 o 5 veces por mes, pagaban muy bien, pero se manejaban así siempre. Y yo les planteaba, ¿por qué no hacen digamos, una staff directamente? No sé, arma una cooperativa, me encargo de siempre. Doy, no, querían siempre hacerlo de esa forma. Y Y porque legalmente ellos se manejan en esos márgenes, entonces a ellos les conviene y no dejan de... vos no le vas a generar una pérdida, digamos. En cambio, si a vos no te hacen hacer una alta temprana y te tienen en un staff permanente, vos le generas una pérdida porque no vas a trabajar siempre. ¿Me explico? claro, claro. Y Y tengo ponele que que ir te a renunciar asignen, a que todo. te digan, los días que no tenés que ir al Banco Central, tenés que ir a trabajar a esta planta. Bueno, va y trabaja esa planta, pero si coincide un día que te necesitan en esa planta y en el Banco Central, y es un problema y un dolor de cabeza para la, la tercerizadora, la contratista. Claro, claro, la consultora. Eso, no me salía consultora, no me salía. Pero ya empezaron a tener problemas porque no iba la cantidad de gente que le pedían. Yo quise ahí, viste, hacer una movida, pero bueno, me sacaron, no me tuvieron en cuenta, porque se pagaban muy bien. Yo te estaba por decir, después de que le planteaste algo, ¿te volvieron a llamar? No, no, es que yo se lo planteé al gerente del Banco Central y él lo quería hacer, pero se ve que lo de la consultora tenían un contacto grosso y bueno, y me puentearon. Pero yo la verdad que pagaban muy bien. Yo Suponete hace 10 años atrás, nunca estuve a favor de las consultoras, pero claro, pagaban 300 pesos por estar ahí unas cuantas horas y cargar los camiones y 150 pesos ¿cómo se llama? De viático, porque teníamos que ir al aeropuerto. O sea, eran 450 pesos hace de 10 años aquella atrás. época, ¿no? De aquella época, ¿qué año es? Claro. Hace 10 años atrás, más o menos, calculo yo. Claro. Y movían 500 millones de pesos, era todo una historia, no sé, jamás vi tanta plata así. Dólares movían, todo. Pero, y no, después, bueno, se ve que la consultora se enteraron y me puentearon. Claro, por eso te digo. No, las consultoras yo nunca estuve a favor, pero sí sé que le sacan unos buenos dolores de cabeza a las empresas. Porque el día que la consultora te echa, la empresa no te paga nada. Y si vos querés iniciarle una acción judicial a la empresa, te dicen, si yo no te contrate nunca. Anda a iniciarle acciones judiciales a la consultora. Chao. Claro, eso es lo que hacen Iveco, la FIA, te tienen primero 3 o 6 meses por consultora y después ven si te pasan a planta. Sí. Y bueno, y si están en época de producción, esos 6 meses les recontra sirve la empresa. Pero claro que sí. No, las consultoras son muy útiles para las empresas. No así para nosotros los trabajadores. Yo trabajé en consultora, trabajé por consultora y te absorben parte del sueldo. Sí, Es sí, a mí complicado. me sacaban la mitad de todo lo que ganaba en esa época. Qué abuso. Era muy buena plata, digamos. Y claro.
Bueno, sigamos un poquito más. Nos quedan Sí. 10 minutos nomás. Volviendo al tema, les paso un nuevo concepto de costo directo, no para confundirlo, sino para ayudarlos. Al conjunto de erogaciones en los que incurre cualquier empresa sin importar el giro, que están directamente relacionados a la obtención del producto o servicio. Entonces, vamos a caer en un concepto simple. El costo directo está relacionado directamente al producto o servicio, mientras que el costo indirecto está relacionado al proceso, afecta el proceso productivo, ¿sí? Por el cual no se le puede asignar directamente a un solo producto sin usar algún criterio de asignación. Leyendo las definiciones anteriores, queda claro que los costos directos se asignan de manera clara al producto o servicio concreto, mientras que los costos indirectos son generales para todo el proceso de fabricación. Los costos directos se asocian directamente con un producto terminado o con su elaboración. Sin embargo, los costos indirectos no se pueden aplicar a un producto específico. Un costo directo incide totalmente en una sola actividad, mientras que el costo indirecto incide sobre varias actividades de la empresa. ¿Sí? Ese es un concepto que por ahí sigue sumando de acuerdo a la objetividad. Y ahora vemos en el análisis de costos en función de su variabilidad, los costos se pueden clasificar según diversos criterios. Hasta ahora los diferenciamos entre costos directos e indirectos, pero otra clasificación es el costo fijo y el costo variable. Los costos fijos son el costo que no varía cuando existen variaciones en el nivel de producción. No se debe entender el término fijo como un importe monetario invariable de un ejercicio a otro. El costo fijo es constante, pero el costo fijo unitario es decreciente. Los costos fijos a cargas de estructuras son generalmente costos indirectos, y entre ellos podemos mencionar alquileres, gastos de mantenimiento, seguros, amortizaciones. Por ejemplo, ¿qué les voy a decir acá? Dentro de los costos fijos, incluimos los suministros, alquiler, seguros, gastos de administración, impuestos, mano de obra. Y cuando hablamos de costo variable, decimos, un costo variable es aquel que varía ante cambios en el volumen de producción. Entonces, en un costo variable, ya aparece acá la materia prima, la mano de obra directa, ¿sí? Siempre y cuando, por ejemplo, hoy tenemos que producir 10 y ahí tenemos un costo variable de materia prima si mañana tenemos que producir 15 o producir 5. ¿Sí? Los costos variables son generalmente directos. Algunos ejemplos pueden ser la mano de obra directa, la materia prima, y dependiendo del factor que se esté analizando, podrán fluctuar de diferente manera para clasificarse en costos variables proporcionales, que son aquellos que varían en la misma proporción que el nivel de producción al costo variable unitario, siendo constante. Costos variables progresivos, aquellos que varían más que proporcionalmente ante variaciones del nivel de producción. El costo variable unitario es creciente. Y los costos variables degresivos, que aquellos que varían menos que proporcionalmente ante variaciones en el nivel de producción. El costo variable unitario es decreciente. ¿Cómo podemos ir analizando esto? Porque por ahí se les puede mezclar. Pero los costos variables proporcionales nos dice que el costo variable unitario, o sea, de cada producto, va a ser constante. ¿Sí? Los costos variables progresivos nos dicen que mientras más produzca, el costo variable unitario va a crecer. Y los costos variables degresivos, mientras
menos produzca, el costo variable unitario va a decrecer. ¿Sí? A ver, vamos a ver si tengo algunos ejemplos acá. El costo fijo es aquel costo que posee una organización o empresa que no varía, ya que la empresa no puede prescindir de este tipo de gastos que son indispensables para la actividad que la organización lleva a cabo. Por ejemplo, el costo de alquiler. Los costos fijos suelen presentarse a lo largo de un periodo determinado de tiempo y no dependen del nivel de producción. O sea, los costos fijos son independientes del nivel de producción. ¿Sí? Estos costos suelen cancelarse mensualmente y pueden modificarse con el tiempo según las necesidades y la situación de la empresa. Profe, ahí puede ser, por ejemplo, el agua, la electricidad. Claro, son Eso. costos fijos eso. Esos son costos fijos. Ahora les voy a tirar un par de ejemplos. Cuando me refiero al costo variable, es aquel costo que posee una empresa que se modifica según los volúmenes de venta o el nivel de actividad de la empresa. El costo variable aumenta cuando aumenta la producción y disminuye cuando ésta disminuye. Por ejemplo, una empresa de logística, caemos en el transporte, amplía su flota de camiones, necesitará más combustible para prestar ese servicio. ¿Me explico? Entonces, a mayor volumen o nivel de actividad de la empresa, el costo va a aumentar. Y viceversa. Por ejemplo, acá les doy un par de ejemplos de costos fijos. Tenemos el impuesto inmobiliario, los servicios públicos, los alquileres, los seguros, los materiales de oficina, internet, la vigilancia, los gastos de administración, transporte, ¿sí? Esos son ejemplos de costo fijo. Y ahora, como costo variable, recordemos que el costo variable es el que depende si aumenta o no aumenta la producción. Entonces, el costo variable vamos a tener la materia prima, insumos directos, materiales generales, las comisiones sobre ventas, envases y embalajes, impuestos, combustible, costos de distribución y proveedores externos. ¿Sí? Esos ejemplos les puedo ir dando de los costos fijos y los costos variables. Y después tenemos los costos mixtos, que prácticamente no los usamos, que tienen un mix entre los dos, que tienen semifijos y semivariables. Eso es todo lo que vamos a ver en esta clase. ¿Qué dudas tienen? Cuéntenme. Yo hay el tema del costo fijo en la vigilancia, ¿eso no sería un gasto? No sé si lo estoy agarrando. No, O es un producto. costo fijo. ¿Contemplado? ¿Cómo? Eso está contemplado, la vigilancia, supongo hacer la cocina, si te dan la comida, todo eso. Claro, ¿O no? eso va incluido sí o sí en el costo fijo. No tenemos que mezclar los costos directos e indirectos con los costos fijos y variables. Son dos clasificaciones totalmente distintas y una depende de la objetividad y la otra depende de la variabilidad. Las dos clasificaciones están bien, las dos clasificaciones se pueden usar, pero no se pueden combinar. Si uso costos fijos, uso costos variables. Si uso costos directos, uso costo indirecto. ¿Me explico? Sí. Sí. Bien. Para que no mezclemos eso. ¿Alguna otra duda? No, a leer nomás. Sí, léanlo, repasen y cualquier duda me escriben en el grupo de WhatsApp, no hay ningún problema.